del 2020. ¿Qué cambios hubieron de ese agosto del 2020 a este agosto del 2021? En lo social, en lo académico, en la parte de cómo ver la vida, de cómo ver los proyectos, de cómo salir adelante, cómo resolver los problemas. ¿Qué pasó durante este año? Podemos conversar en eso. Pues yo quisiera opinar al respecto, Marilena, porque creo que en agosto del 2020 fue una resignación de nuestra parte, ¿no? De la sociedad, de decir, pues esto no se acabó en junio, como lo proyectó gobierno en un inicio, que vaya, había una confianza tal en el manejo pandémico, porque ya habíamos tenido anteriormente en el país, y fue una resignación de decir, bueno, pues esto se va a quedar, no un ratito, un ratote, y a pensar de manera no lineal, a pensar como nunca lo había pensado, todo, desde mi hogar, en lo personal, hasta lo profesional, ¿no? Como tenía viajes de trabajo, personales, las navidades, la familia, el no ver al pariente, todo esto te lo repensaste y creo que le dimos una buena salida, ¿no? O sea, creo que los resultados, si no óptimos en términos de pandemia, o sea, en términos de infectados y esto, pero sí óptimos en términos de, pues ya me sé hacer las cosas más de una forma, más que una forma, ¿no? O sea, ya me sé varias formas de hacer la misma cosa. Ok, adelante, ¿qué más quisiera compartir? ¿Somos los mismos? O sea, sí, adelante, Arturo. Sí, yo creo que también algo muy importante destacar en este año, que ya llevamos pues prácticamente con este tema de la pandemia, un poco más obviamente tomando en cuenta el tema de su programa, yo creo que es muy importante también destacar pues todas las circunstancias, ¿no? Yo creo que la capacidad de información que las personas hoy tienen, se desató toda la etapa digital que pues estaba ya plasmada socialmente, ¿verdad? Pero yo creo que con este tema de la pandemia se expuso pues más el tema de la información digitalizada. Obviamente esto permitió también tener un nivel distinto hasta de medios de comunicación, el caso de ustedes muy particular, ¿no? Que de hecho una base centrada pues son las redes sociales por este tema de que las personas pues prácticamente buscan nuevos escenarios para poder comunicarse y las redes sociales pues creo que fueron un punto muy importante. Aparte de esto, ¿no? La resiliencia, esta capacidad de adaptarnos todos a estos nuevos retos. A mí me tocó esta invitación del Ike Noca, Coita, con este programa que hicieron del Día en Coita, ¿no? Que eso también refleja un poco la realidad de lo que se está viviendo, que es la capacidad de cómo adaptarnos, cómo gestionar nuestras nuevas redes, vamos a llamarle redes en términos de contactarnos entre nosotros para poder generar una adaptación y la innovación de alguna manera en términos de los negocios, en términos de nuestro día a día. Yo creo que este tema realmente del COVID vino a impactar en todos los segmentos, fue muy disruptivo como se marca, pero principalmente yo creo que sí denotan muchos puntos que podemos destacar, ¿no? La digitalización, la adaptación de nuevos modelos de negocio, le vamos a llamar así en una dinámica muy simple, pero que sí permitió también que, como dice Víctor, ¿no? Que Victorino, perdón, el hecho de que adaptáramos pues una nueva realidad y que pues a lo mejor tomar conciencia de más puntos que antes lo hacíamos pues muy comunes y hoy en día pues el simple hecho de estrechar el brazo, dar un abrazo ya es una dinámica, pues vamos a llamarle, ¿no? Que hay una pantalla ahí invisible que nos dice moralmente el hacer y no hacer, ¿no? Entonces, yo creo que se desencadenaron muchísimos elementos en todos los sectores, en todos tipos, niveles personales también, ¿no? De las personas que hubieron prácticamente que han gestionado este cambio de dimensiones, ¿no? Y que va a perdurar quizás mucho tiempo. Ahorita platicábamos el tema de la educación, es un tema muy particular. Hay muchas corrientes, hay muchas ideologías. Sin embargo, es una realidad de que es una etapa complicada, es muy complicada. De por sí la situación ya, no solamente de México, sino de Latinoamérica, ya se había lastrado y creo que este tema del COVID ha venido a destruir lo poco que se había hecho, lo poco que se había logrado. En mi perspectiva se ha destruido en muchos sentidos. A lo mejor nosotros lo palpamos de una situación de nivel educativo universitario, pero si te vas al sector más abajo, vamos a llamarle kinders, primarias, secundarias, tomando en cuenta ahorita 33 millones de niños, el impacto es muy fuerte. O sea, no lo considero yo que sea algo muy vago
Las dinámicas, ya sabemos, sociales de México son muy complejas. El estado de Chiapas mismo, lo sabemos perfectamente, la situación en que se encuentra, de rezago totalmente. Y realmente sí es muy preocupante para mí esta visión de poca empatía con la sociedad por parte del gobierno, lo marco así, y la poca realidad que se ha visto para poder implantar soluciones reales a lo que necesita la industria, pero también el sector social, ¿no? Entonces yo creo que esto que nos enseña ahorita es a tener una implicación más fuerte en las tomas de decisiones que hay por parte también del sector político y también del industrial, y que las responsabilidades aquí sí se tienen que tomar muy en cuenta y sobre todo vamos a llamarle con mucha madurez, ¿no? Ya el hecho de qué decisiones vamos a tomar, porque realmente este tema de un año para mí ha sido devastador. O sea, yo podría decirles muchas cosas buenas, pero yo creo que aquí en México, yo creo que es más complejo el tema, ¿no? A lo mejor a nivel internacional, muchos hablan de que, oye, pues se generó mucha innovación, se generó una vacuna en menos de un año. Sí, o sea, es un grado, pero en nuestro país yo creo que sí afectó demasiado el impacto que tenemos del COVID. Yo creo que aquí Coparmex mismo tiene datos críticos, no puedo decir que sean como que ahí nos vamos adaptando, son críticos, al menos lo veo en la población. Yo el poco tiempo que he estado en Tuxtla, me ha tocado estar en Monterrey, Ciudad de México, y la verdad es una dinámica complicada que se enfrenta el país y sobre todo el Estado, así que yo creo que la resiliencia tiene sus límites. Yo creo que hasta ahorita la hemos sobrellevado, pero creo que es todavía un panorama muy complejo que se vive en el bruto de la sociedad, pues, o sea, a lo mejor hay que hacer mucho hincapié en eso, qué programas o qué proyectos se pueden proponer para generar innovación en términos de educativos, sociales, medioambientales, en un caso muy, muy particular, que realmente dé un valor, ¿no?, agregado a esta circunstancia, y obviamente podamos visualizar una salida más clara ante esta circunstancia y contexto, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Adelante, ¿no? Sí, pues yo lo que quiero es hacer énfasis en que pues tuvimos el año pasado 3 meses prácticamente con una economía detenida, abril, mayo y junio. Regresamos en julio. Para agosto, que iniciamos esta experiencia de tener un ejercicio de comunicación, de propuesta y de intercambio de experiencias, pues lo que nos ha permitido es vernos en un espejo, ¿no? ¿Quiénes somos los chiapanecos? ¿Qué habilidades, qué experiencias, qué es lo que tenemos como activos? Y de esa manera, con esos activos, empezar a construir, pues, a partir de este proceso, pues, muy, muy complicado que se ha vivido. Yo quisiera que intervinieran también los anfitriones de Coita, Yuyi y Sara, quienes pues reconocemos en ellos un esfuerzo significativo en términos de que creyeron en lo que les fuimos a proponer en algún momento de este año, y que pues hoy pervive una experiencia que se denomina Un Día en Coita y que ya se está reproduciendo en Cintalapa conectados con la naturaleza. Sí, adelante, doña Yuyi. No sé. Hola. Hola, doña Yuyi. Hola. Le escuchamos muy bien. Sí, pues yo puedo comentar de lo que es el proyecto Un Día en Coita. La fecha en que iniciamos, algo muy bonito, excelente, novedoso y que impactó acá en la localidad. Pero lo que es este año, por lo de la pandemia, nuevamente sentimos esos bajones, el estire y el afloja de muchas empresas, y realmente está siendo agotador porque estamos atrás de los compañeros, y pues ahí estamos, ¿no? De continuar y en realidad llevarlo a cabo, nuestras metas que nos hemos programado, todos los compañeros empresarios. Sí, doña Yuyi. Creo que aquí es un tema muy importante, lo que decía Victorino, lo que decía Arturo, esta parte de la resiliencia, ¿no? Esta parte de la resignación o no resignación. Creo que hacer proyectos que
creativos, innovadores, divergentes, ya no pueden ser como antes, tienen que hacer en equipo, tienen que ser colaborativos, y eso implica un tejido, implica la conexión con los demás, implica que mi pieza es también pieza del otro y que implica empatía. O sea, no podemos trabajar como antes del 2020 o al principio del 2020. Entonces, ahí está Pablo Álvarez también tratando de entrar. Entonces, ¿qué les pueden aconsejar Victorino, Patti, Claudia, Aurien, Coita, en este proceso de reintegración que ellos están teniendo? Bueno, sí, Patti, adelante. Yo lo que quisiera expresarle a Doña Yuyi es, primero que nada, esto sucede, o sea, porque todo tiene una curva, ¿verdad? Sabemos que todo subimos y luego tiende a bajar y quedarnos pues por ahí. Y todos los procesos no son para todos, se van a quedar los que realmente están para el proyecto, porque no es mágico, ni hay una varita mágica que vamos a llevarle a la gente y les van a comprar todos y todos los productos van a tener miles de clientes. Esto es un proceso. Entonces, no se me desespere. Creo que los que apostaron bien, porque es un programa realmente muy, muy interesante que ha salido en poco tiempo, realmente, y que es una cuestión ahorita ya de difundir y de que la gente sepa que están ahí. Tal vez el proceso de la noche en Coita va a tardar un poquito, pero ya el que la gente va a Coita ya va, porque ya lo oye, ya lo escucha. Y siento que sí, esta pandemia, como bien lo dice nuestro compañero Arturo, nos vino, pues sí, obviamente socialmente nos afecta, o sea, el no tener ese contacto, pero también nos dio en una parte la fortaleza de saber que el tener, el abrazar, el besar es bien importante. El valorar todo eso es bien importante. Entonces, pues tenemos una y otra, ¿no? Todos queremos aprender a vivir en esto y creo que así va a ser. Tendremos que aprender a vivir con esto. Yo también considero que, por ejemplo, en ese proyecto que a mí se me hizo muy interesante por el tema de cómo lograron estas colaboraciones entre pues, personas de una misma localidad, es esta idea de que sigan interpretando bien al mercado. Yo creo que es importante también entender que el consumidor ha modificado mucho sus hábitos de consumo hoy en día. Ya hablábamos ahorita el tema de lo que es la economía, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los puntos clave que se tienen que analizar mucho es el segmento, ¿no? Hacia quién nos vamos a dirigir los productos, qué características tiene este segmento, cómo podemos entender mejor al consumidor hoy en día, qué canales se utiliza para comunicarse, qué métodos de distribución podemos tener nosotros para hacer promoción, para diversificarnos. Y yo creo que este primer ejercicio que tuvieron fue muy interesante, como un prototipado, yo le llamo, ¿no? O sea, prototipar y ser de nuevo, vamos a llamarle, mejorar el producto y volver a aplicar mejoras y de alguna manera generar nuevos productos, ¿no? Que yo creo que esto es lo más importante, pero yo creo que siempre y cuando interceptemos bien cuáles son las necesidades que hoy los consumidores tienen, qué deseos y qué expectativas, porque ahorita ya entran muchos valores que no necesariamente es de que yo pongo en el mercado algo y pega porque alguien lo tiene que comprar. Quien piensa así, creo que se está trazando mucho en las dinámicas comerciales de hoy en día, que es prácticamente qué quiere el consumidor, qué es lo que buscan. A mí me gustó mucho la idea porque se vio mucho un panorama ahorita de que las ciudades como concentraron mucho este tema de los contagios. Ya ven que a nivel internacional se hizo muy popular ahorita el hecho de ir a visitar pequeños pueblitos, porque tenían la idea, ¿no? De que es que pues aquí a lo mejor hay menos probabilidades. Bueno, ya se ha desestimado un poco eso, ¿verdad? Porque obviamente ha sucedido, pero sí queda esa curiosidad ya del consumidor de hoy en día de buscar nuevos lugares y a lo mejor ahí está la clave, ¿no? Interpretar también esas necesidades, trasladarlas, sus deseos o expectativas en cómo un producto tiene que ser. Y a veces también interpretar ahí eso también en este tema, ¿no? De que no todo es el producto, sino también un concepto que hoy en día le llamamos la experiencia, ¿no? Que es prácticamente algo que hace posible hoy en día que muchas marcas, muchos productos tengan éxito en el mercado, es porque saben concebir bien ese concepto de qué experiencia buscas brindarle al consumidor, ¿sí? O sea, qué es lo que tú deseas, que interpretaste que el consumidor viva. Yo creo que este programa, no había escuchado de un día en Coita Nocturno, pero yo creo que pueden haber muchas dinámicas que se pueden hacer como una lluvia de ideas,
Hay un proceso muy bonito que se llama el Design Thinking, ¿sí? Que es un proceso de innovación, se le llama, donde hacemos preguntas, primero comprender al consumidor, entender las circunstancias y luego generar ideas, prototiparlas de alguna manera, probarlas y mejorarlas, ¿no? Es un proceso cíclico. Entonces eso puede servir mucho para este tipo de dinámicas que implica comercio, ¿no? Sí, Que obviamente es producto, servicio y un consumidor. Estamos en ese proceso. Y regresando, bueno, hay 2 proyectos que son ya en Coita y conectados con la naturaleza, con el objetivo de hacer una red económica para que todos ganen y todos colaboren. Pero regresando, sí, adelante, Vika. Precisamente que lo que mencionabas, que consejo o alguna ruta, yo pienso que es alianzas, cooperación, inteligencia social. Absolutamente inteligencia social. Quedó demostrado, yo creo que no podemos vivir aislados, no podemos vivir en competencia, no podemos luchar por los mismos recursos cuando ni siquiera hay recursos, ¿no? O sea, creo que ha quedado mucho en evidencia que la cooperación es la que genera frutos. Y lo que decía Arturo de la generación de la experiencia o de la oferta, no sé si estoy tan de acuerdo, Arturo, en una fase estoy de acuerdo para este proyecto, pero en una fase en donde la Big Data, ya ni siquiera te permite pensar en qué es lo que quiere el consumidor, sino como es la análisis de data que ya te genera las tendencias, te muestra, las grandes empresas, digo, ¿no? Lo que está moviendo el mundo. Yo creo que debemos caminar hacia eso. ¿Cómo vamos a convivir con las inteligencias artificiales, nuestras inteligencias humanas con las artificiales, de tal forma que no te comen eso, que no estén diseñando para una experiencia que ni siquiera quiero, ¿no? Y que como es la opción, pues la tomo, ¿no? Entonces, es como se juegan las nuevas reglas, yo creo, pues ya Sachs lo decía, ¿no? Del cooperativismo, ¿no? O sea, el consumidor y el productor al mismo tiempo, ¿no? Ok, ahora otra pregunta, no entonces yo tengo una. Estamos saliendo de aprender a vivir. ¿Ustedes creen en qué fase, si lo pusiéramos en una fase cronológica de crecimiento y desarrollo de un niño, en qué fase estamos de aprender a vivir después de marzo del 2020, donde se anuncia prácticamente la cuarentena en México? ¿Estamos tan siquiera ya caminando o seguimos todavía? Yo digo que apenas estamos viendo nuestros deditos decir, ay, ¿qué es esto que tengo? Ay, ya salí del vientre de mi mamá, ¿no? Apenas. Sí. Yo pienso. ¿Cómo ves, Claudia? También está Pablo Albores, está Sarita. Yo coincido con Victorino y creo que estamos en la fase 1 prácticamente. Y si pudiéramos hacer si pudiéramos ponerlo en perspectiva, creo que habría -1 para mucha gente. O sea, por ejemplo, admiro muchísimo que toda la comunidad o todos los coitecos que se sumaron al proyecto y que creyeron en él, hayan dado ese como salto. O sea, tal vez ellos están desde su nivel y desde su tipo de cooperativa, de la que tienen en Coita, creo que están en la fase 1. Pero, o sea, si nos volvemos así un poquito más críticos, pues hay que chambearle más, porque, por ejemplo, no sé, hace falta un video, ¿verdad? En donde al Tustleco, que va a ser tu cliente inmediato, porque lo que queremos es monetizar el día en Coita, ¿no? O sea, está muy bonito todo, pero lo que queremos es que pegue y que la gente llegue y que la gente gaste, ¿no? Y sí hacen falta por hacer muchas cosas inmediatas, y es por eso que opino que estamos como en el nivel 1. En el nivel 1. Pablo, en nuestra vida diaria, o sea, como ciudadanos, creo que también nos estamos resistiendo mucho a cambiar. Creo que todavía tenemos la idea de que pensamos que la vida de antes va a cambiar. ¿No es así? No sé, no, Pablo, que aquí está Pablo Albores. No sé, ese es mi sentir. Hola, María Elena. Tengo problemas con mi cámara, pero yo te podría decir que coincido con Claudia. Primero que nada, esto es algo que tenemos que aprender a vivir en estos momentos. Y no sabemos cuándo vaya a ser el momento en que regresemos o tal vez esto se queda. No sabemos. Y con respecto a todo el proyecto, yo creo que sí estamos en una fase 1 porque
Ya ahorita lo interesante es que ya se tiene consolidado a un grupo de A una red. empresarios, a una red que ya tienen arraigo, que ya conocen el producto y que están convencidos de que pueden lograr este proyecto. Ahora, lo importante es la profesionalización de todo esto. Que esto, una vez que libere todos los pendientes para llegar a ser un producto, pueda comercializarse. Y yo creo que eso es lo importante, porque el coco de todos los productos, hablando de Chiapas, de los productos de naturaleza, es eso. A veces se hacen los centros ecoturísticos, se hace un producto, se hace todo, y donde falla todo es en el momento de la comercialización. Y entonces ahí debe ser la fortaleza que se debe de trabajar en conjunto con todos nosotros para que el proyecto no se caiga. De nada sirve tener todo un proyecto si no se logra comercializar. Y bueno, aquí la ventaja es que tenemos un mercado cautivo que es Tuxtla y sus alrededores. Entonces, a trabajar en esa comercialización. Eso sería lo que yo podría aportar. Muchísimas gracias, Pablo. Adelante, ¿no? Sí, yo también quisiera mencionar que esta iniciativa es 100% ciudadana, empresarial. Hasta el momento ningún actor gubernamental ha estado participando con nosotros. Ha sido una decisión expresa desde el inicio de la propuesta por parte de María Elena, de Horacio y mía, y más adelante definitivamente tendrán que agregarse este tipo de actores, pero habrá que buscar las fórmulas concretas para las cuales se pueda generar una conversación de tú a tú en el que no haya una imposición por parte de las autoridades a cosas que definitivamente el colectivo no esté dispuesto a hacer. Ok, muy bien, pues sí, yo recuerdo muy bien el agosto del 2020, todavía estábamos en cuarentena, todavía nos daba miedo salir a la calle, todavía pues no había vacuna, no sé, ha cambiado la forma de ver la vida, ha cambiado la forma de ver al virus. Ahorita seguimos en semáforo verde y las muertes por COVID aquí en Chiapas están a la alza. Y sin embargo ya estamos saliendo, ya hay regresos presenciales. Ahí cómo logramos dar este salto? ¿Es un salto por necesidad o cómo logramos ya ir al súper? Pues posiblemente nada más con cubrebocas. Antes creo que hasta nos poníamos una bolsa y nos tapábamos para salir. No sé, Pati, ¿cómo lo ves? Mira, yo pienso que algo que fue pues importante sí fue la vacunación, aunque es un sector de la población, y bueno, creo que acá vamos más avanzados con los jóvenes de 18 años, pero sí está y sí está muy fuerte y es más contagioso y la vacuna hace un efecto en cierta parte, pero si bien es cierto, los que han repetido, porque hay quienes han repetido COVID, o sea, les ha dado en esta nueva vez, les ha dado, pero no han llegado al tema gravedad. Y no lo sé, porque desconozco cómo están las estadísticas y los que se están enfermando ahora estaban o no estaban vacunados. Yo creo que la vacuna nos da una seguridad, pero también vimos, o te lo puedo decir en mi caso personal, que cuando me dijeron deja de trabajar, cuando nunca en mi vida había yo dejado de ir a trabajar un solo día, lo sentí como vacaciones, ¿no? Dije, bueno, 15 días, 20, 30, y así se fueron. Pero ahorita yo me doy cuenta que esos 2 meses que estuve sentada en un Zoom ahí de una hora diaria, fue como que lo debí de haber invertido en crear nuevas propuestas, en ver cuál era lo que se venía. Ahorita ya sabemos que de alguna manera vamos a convivir con el virus y van a haber fechas que nos encerremos, otras que salgamos, o yo qué sé qué vaya a pasar, pero ya no vamos a desperdiciar el tiempo pensando que mañana se van a abrir las puertas y todo se va a quitar. Creo que nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad y tratar de tener pues, todos los distintivos que se puedan para dar la seguridad a la persona que va a visitar mi municipio, Okay. Gracias, Pati. Vic se va a retirar, ¿verdad, Vic?
¿Qué nos puedes decir, Vic? Esta parte de perder el tiempo, que también lo decíamos antes de iniciar la grabación del programa, ¿no? O sea, tuvimos muchos meses para prepararnos para el regreso. Pero a veces es bueno perder el tiempo, ¿no? O sea, en el sentido de, si lo pierdes haciendo cosas que no son nada reflexivas, nada autocríticas, pues tal vez sí perdiste todo el tiempo, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, el trabajar en casa, híjole, me puse a imaginar una y mil. Bueno, pero estabas trabajando. Claro, pero incluso trabajando, pues no es lo mismo estar en la oficina que en casa. O sea, por más que digas trabajar en casa, estoy trabajando, llegan momentos en los que 20 minutos y te perdiste en algo de la casa, o ya llegó el paquete que te iba a llegar. O sea, la dinámica se combina, ¿no? Y en esos espacios que tienes de reflexión, por ejemplo, el perder el tiempo de que dice Patti, pues sí, a veces perdí el tiempo literal porque ya estabas harto, ¿no? Pero también me hacía pensar en, híjole, y aquí va no sé si soy un poco crítico o duro, pero creo que le perdimos el miedo al virus. Sí. O sea, cuando digo miedo, porque estábamos tan acostumbrados a que las vacunas eran la solución, la medicina siempre ha sido la solución. Entonces, llega el medicamento y ya se acabó, ya, nadie se va a morir. Cuando, híjole, creo que la idea de, por ejemplo, yo aún no me mantengo en casa, ¿no? Confinado, lo mínimo que pueda salir. Ay, ¿a poco le tienes miedo al virus? Me preguntan. No, simplemente el contagio se va a cortar si yo no soy cadena de contagio. Si salgo porque estoy vacunado y aún así me va a dar y me voy a enfermar, no gravemente, pero sigo contagiando. Es una idea de no aprendí mi responsabilidad. Y entonces le perdí el miedo a esto, ¿no? Miedo a cerrar un negocio, miedo a que mis hijos no estudien, miedo a que me corran, miedo a muchas cosas. Cuando yo digo, caray, o sea, si algo dejó la pandemia es respeto ¿no? O sea, pero no lo aprendimos. No lo aprendimos. Yo creo que entonces prácticamente estamos como a los naciendo. Como a los que les gusta la astrología, estamos como en un Mercurio retrógrado. ¿No? Como que todavía decimos, el Mercurio retrógrado es aquel que te vuelve a poner la experiencia para que lo aprendas, ¿no? O sea, estamos volviendo a tener esta experiencia para volver a aprender. Creo, Marilena, pero creo que es porque no queremos dar cuenta que nuestra ciencia no es predictiva. O sea, aprendemos desde la experiencia, de lo que vivimos. Y no queremos buscar estas maneras de decir, a ver, ¿cómo no llego a ese punto? O sea, Dios mío, sabíamos que iba a venir una pandemia de gripa, así la declaraban hace como 20 años. Sabíamos que iba a llegar. Y no, mucha ciencia, podemos hacer nanotecnología y no podemos evitar una pandemia. O sea, es lo que a mí me impresiona de caray, o sea, realmente no estamos actuando racionalmente, ¿no? No estamos actuando racionalmente. ¿Cómo tú puedes, qué puedes decirnos, Arturo, Enoch, sobre qué podemos hacer, visualizando esta reflexión que hacemos, qué podemos hacer de aquí en adelante para no volver a ser retrógrados? Híjole, yo creo que pues es una cuestión muy difícil porque culturalmente cada entidad, desde una familia, es muy distinta a otra familia, un estado es muy distinto a otro estado, un país, ya no hablamos de continentes. Yo creo que entra mucho el valor de pues lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Cómo nos adaptamos, de qué manera nosotros también tenemos esa información. Yo creo que un problema que a lo mejor lo vemos quizás no tan valorado, ¿no? Pero sí estar muy informados de las situaciones, no solamente por un medio, dos medios. A lo mejor aquí hay una lluvia muy fuerte de los medios, ¿no? En el caso, vamos a decir, particular de México, donde se nos da un número, un dato y nos dejamos llevar por ello. Pero cuando ya empiezas a visualizar otros contenidos de la misma índole, pues ya te das cuenta de que no todo es la realidad, ¿no? Yo por eso hace ratito platicaba el hecho de la capacidad también de poder tener otros datos, así dijera ahí su señor presidente, de otros datos, ¿no? Es decir, cómo ligarlos, pero yo creo que sí es muy complejo, porque
dijera Mario Benedetti, ¿no? Cuando pensamos tener todas las respuestas, de pronto cambian todas las preguntas y así estamos viviendo. Pensamos que ya viene algo y de repente cambia, ¿no? Ahorita el tema de las variantes, y ahí viene otra, ¿sí? Ya la Delta ya está quedando atrasito, ahí viene otra que creo que trae un código ahorita todavía. En fin, no, yo creo que es muy complicado medir eso. Quizás tenga mucho que ver ya una cuestión cívica, sí, ya un valor cívico, el civismo, ¿no? De todo, de tomar en cuenta los valores y como también tenemos creer pues en lo que la ciencia de alguna manera marca. Y yo creo que, pues, bueno, por ahí puede estar una parte de cómo adaptarnos también a esto, ¿no? O sea, un pensamiento divergente ahorita podría ser los valores y el civismo. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Y que yo creo que es de lo que ha pecado mucho ahorita gran parte de la sociedad occidental, porque voy a ser muy específico, occidental. Porque en Oriente también hay situaciones, a mí me consta, a lo mejor no en persona, pero me consta de manera online todo esto, lo que yo veo en China, lo que estoy viendo que sucede en Singapur por cuestiones de amigos, cuestiones de trabajo, y es muy distinto, ¿no? Cómo se abordan las cosas. Pero bueno, pues aquí le llamamos el derecho de tu libertad de expresión y todos esos temas que entran ya medio nube roja, nube negra, pero pues al final funcionan ciertas fórmulas, de este lado no están funcionando del todo, así que bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda también esta dinámica. Muchas gracias. Adelante, ¿no? Pero Creo que también, estamos aquí. Sí. También debemos de ser capaces de leer los indicios de lo que puede ocurrir en el futuro. No hemos sido capaces como seres humanos a interpretar lo que nos puede ocurrir si no hacemos o no prevemos algunas de las cosas que pudieran afectarnos. Yo recuerdo a principios de febrero del año 2020 se hizo la primera retención de un buque, ¿cómo le llaman, Pati? Crucero. Los cruceros de turistas en Italia. Quedaron ahí. Sí, a mí me invitaron a una conferencia de prensa, el clúster de turismo aquí en Tuxtla, aquí en el Parque Coyomayú, y al final me pidieron que yo diga unas palabras a los periodistas. Yo les dije a los periodistas, en lugar de, no solo tenemos que estar viendo el asunto que tratamos, que en ese caso era la eterna queja de que las carreteras se bloqueaban y que nos asaltaban en las carreteras a los turistas, sino que tenemos que ver otros riesgos que se cierren sobre la industria turística. Les mencioné, es importante voltear a ver qué es lo que está sucediendo en Italia con ese crucero que acaban de detener, porque ese virus nos va a afectar. Fue principios de febrero del 2020. Salvo una corresponsal se acercó al final y me dijo, a ver, dígame, explíqueme por qué dice usted que el virus es el que nos va a afectar. Y entonces ya le profundicé un poco más con referencia a la experiencia anterior de la pandemia del H1N1 y medio salió en algún medio por ahí una publicación muy pequeña de lo que había yo mencionado. Pero si no somos capaces, valga esta experiencia, si no somos capaces de identificar las acciones y los indicios que nos da el medio ambiente, yo creo que vamos a ir sufriendo cada vez más y se nos va a complicar el poder plantear soluciones y plantear acciones que reduzcan esos riesgos. Coincido, es correcto. Yo creo que también eso, ¿no? De cómo también tener lineamientos que puedan de alguna manera apoyar este tipo de circunstancias que yo creo que no es ningún secreto que van a seguir existiendo, ¿no? De hecho, el cambio climático, ya vemos ahorita los huracanes, yo me espanté ayer con las lluvias de aquí, que uno dice, híjole, la planeación urbana, todo eso son parte de este concepto, ¿no? De que, oye, pues ya sabes cómo está el rollo y permites o no tienes la capacidad técnica de administrar estos riesgos, ¿sí? Ahora así como llaman la administración de riesgos, pues bueno, ahora a nivel global, pues está muy difícil, ¿no? También de que no podamos nosotros también adaptarnos, porque la verdad, a la mera hora, dar soluciones como ahorita las vivimos como repentina,
es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, así como dice el que no, es prácticamente imposible tener una ruta, vamos a llamarle práctica, ¿no? Es decir, ¿cómo se soluciona esto? Yo creo que es muy complicado también llegar a eso si no se tiene esta visión de poder medir los riesgos que se pueden asomar, ¿no? Para ir terminando el programa, aquí está Pablo, doña Yuyi, que no tienen prendidas sus cámaras, está Sarita. Podríamos decir entonces que una mentalidad divergente, Patti, Enoch, Arturo, Pablo, no sé si nos está escuchando, Sarita, una mentalidad divergente es aquella mentalidad que obviamente va a aprender de la experiencia ya vivida, de la experiencia de otros, y sobre todo que va a hacer una proyección, una planeación para que pueda vislumbrar o pueda contextualizar lo que puede pasar y los riesgos que estamos asumiendo. Eso sería prácticamente lo que nosotros podríamos aconsejarle a la audiencia de que sería un ciudadano divergente en estas épocas. Patti, no sé. Pienso que un ciudadano divergente a estas épocas, que tenemos que estar listos a la reacción, ¿sí? Que tenemos que ser más prácticos, como bien dice, sí tenemos que estar viendo qué está pasando, tal vez tenemos que volvernos un poco más cultos, estar leyendo, estar viendo qué sucede en el mundo, para poder ir o adelantándonos o poniéndonos a la par, para estar listos para cualquier cambio que nos llegue a tocar. No sabemos por dónde, ¿no? Entonces, el ser divergente creo que es estar listo. Ser divergente es estar listo. Creo que estamos teniendo un buen resumen, ¿no? de este contenido. Yo, la verdad, no lo había visto desde ese punto de vista, sin embargo, les agradezco muchísimo. Es estar listos. O sea, como dice Arturo, ¿qué pasa con las lluvias? No estamos listos. O sea, ¿qué pasa con el regreso a clases? No estamos listos. Bueno, en términos generales, ¿no? No sé cómo lo ves, Claudia, cómo lo ves, Enoch. No estamos listos. No, pero entonces estar listos. No, yo pienso que, como decía Victorino ese rato, ¿no? A pesar de que, bueno, muy bien, perdimos el miedo al COVID en un lapso de tiempo mucho de miedo. Yo opto por no tenerle miedo, porque la vida tiene que seguir. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que generar. Entonces, lo que hago es que me apego a las reglas de seguridad propia y comparto, cuidando a los demás. O sea, no me queda de otra. Entonces, mi tapabocas, mi gel, y sigo las instrucciones. Ya no me molesta, pues. Yo veo que todavía mucha gente, el gel, tomarte la temperatura cuando entras a algún lugar y todo. Tenemos que aprender a vivir así y no tener miedo. O sea, ya tenemos que trabajar al 100%. Porque si no, pues de por sí estamos atrasados y ahora imagínate, si seguimos pensando en seguir teniendo miedo, pues no vamos a avanzar nunca. Pero sí estás de acuerdo en que la parte de la contingencia la tengamos lista. ¿La qué? La parte de una contingencia. En caso que haya una contingencia, como dice Patti, visualizarlo, el contexto que está pasando en el mundo, como dice Enoch, él visualizó que ese virus podía afectar al sector turismo a partir de lo que retuvieron ¿a qué retuvieron? El crucero en el mes de febrero. Al crucero en el mes de febrero. O sea, no quedarnos en nuestra zona en la que nosotros estamos actuando, sino visualizar el contexto para estar listos, como dice Patti. Sí, no creyendo que no va a pasar nada, ¿no? Como en esta ocasión, que perdimos a lo mejor algo de tiempo. A eso se refiere, ¿no? Sí, y visualizamos también que con la vacuna no nos íbamos a contagiar, ¿no, Arturo? Así es, también esa es otra. Nunca nos dijeron que no nos íbamos a contagiar, nos dijeron que no teníamos menos posibilidades de morir. Pero nosotros como sociedad en general se asumió que no te ibas a contagiar. Y como algunos lo ven así todavía, ¿no? Ya me vacunaron, pues ya puedo hacer lo que quiera. Pero no, yo creo que sí, como dice ahorita Claudia, ¿no? También son parte fundamental de que pues hay que
seguir adelante, no hay que tener miedo, pero pues sí mantener también ese civismo que decimos, ¿no? Ya es parte de un civismo ahora este tema de Ok, así cubrebocas y esto, y bueno. Sí. Doña Yuyi, nada más para terminar, ¿no? Para ir cerrando el programa, creo que fue una muy buena reflexión sobre qué es un ciudadano divergente ya para este próximo, la segunda mitad prácticamente de este año y el que viene. ¿Cómo ves, Enojo? Ahí está Yuyi. Doña Yuyi. Sí, pues gracias por todas las ideas que me brindaron y que espero mis compañeros también estén escuchando. Yo siento que con esto hay una cierta apertura y pues en la reunión mensual que tendremos el día jueves también será una plática muy importante y creo que ya tengo nuevas ideas y ahora sí, como ustedes dicen, estar preparada para todos esos cambios y dominar los miedos. Dominar los miedos. Muchas gracias, Doña Yuyi. Adelante, ¿no? No, pues nada más agradecer a nuestros invitados el que se hayan conectado hoy, a Patti Rodríguez, a María Lourdes Galdames, a Claudia Ceballos, a Caterina Morales, a Pablo Albores y a Arturo Mayorga. Gracias por compartir con nosotros este primer aniversario y recuerden, seguiremos transmitiendo a través de las plataformas de Ciudadanía Divergente Coparmex Chiapas. Y agradecemos también a R&R Radio Digital el que nos haya permitido también difundir todos estos pensamientos a través de su cadena. Sí, muchas gracias a Coparmex Chiapas, a Claudia, a todo el equipo que hace posible este programa. Obviamente también gracias a RR y a Radio Digital. El día de hoy están viendo un programa diferente porque pues hubieron algunas situaciones técnicas, entonces pues nosotros teníamos que solucionar el problema y estamos transmitiendo sin por así decirlo, sin el programa que soporte a todo el diseño técnico de lo que es Ciudadanía Divergente y se está retransmitiendo desfasado de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias Arturo, Patti, Claudia, Yuyi, a Victorino Morales, a Pablo Albores, no sé si nos escucha Pablo, y a Sarita por estar con nosotros para hacer esta reflexión sobre lo que requerimos para que las cosas no nos vengan de manera improvisa. Muchísimas gracias y un aplauso. No, hombre, nada que agradecer. Un aplauso, bravo. Bravo, gracias. Bravo, Marilena. No, muchas Al gracias contrario, a todos. felicidades a ustedes y muchas gracias también por pensar en nosotros. No, para poder gracias por aportarles estar ideas. ustedes con nosotros. Muchísimas Gracias a gracias. Coparmex también por todo el apoyo. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Pronto, cuídense Nos mucho. vemos, María Elena. Bye, Pablo, que estés Nos muy vemos. bien. Gracias por Gracias, estar María Elena. aquí. Buenas tardes. Bye, gracias, Pablo. Igual, buenas tardes. Bye. Hasta luego. Vamos a dejar de grabar, ¿verdad, Clau? Bye.